Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de cuáles fueron mis 10 libros favoritos del 2023, las 10 lecturas que más disfruté en el año pasado, así los que llegaron a mi cocorito. Leí 89 libros en total. En este top no voy a hablar de mangas, ese será uno próximo. De esos 89, muchos tuvieron 5 estrellas. Fue un año de muy buenas lecturas el 2023 y tuve que escoger únicamente 10 por la tradición de que sea un top 10, pero también porque revisando justamente estas lecturas de 5 estrellas, aunque sí, todas esas a las que les puse esa calificación fueron libros muy muy buenos, solo estos 10 son los que más me dejaron pensando en ellos, los que más me movieron el cocorito. El orden en el que hablé de estos libros no tiene que ver realmente con el nivel de favoritos que sean, aunque es un top 10, no va del 10 al 1, simplemente es el orden en el que los fui leyendo y terminando el año pasado. Y por ese motivo, el primero de esta lista es Modu o Silent Reader o Silent Reading, siempre me hago bolas, pero bueno, The Priest, que es un libro de thriller policíaco, de misterio y también tiene un poquito de romance. Es un libro que trata acerca de un jefe de policía, bueno, no es un jefe, pero sí es como líder de detective de su área, que investigan asesinatos. Hay una serie de asesinatos en la ciudad, una serie de crímenes que él tiene que ir resolviendo. En estos casos le va a ayudar un chico que es un joven empresario heredero que es sumamente inteligente, pero además también tiene cierta relación con los crímenes. Van a empezar a trabajar juntos, a pesar de que tienen una cierta enemistad al principio, o más que una enemistad, como una relación en la que chocan bastante. Y es un libro que me voló la cabeza. Cada vez que les he platicado de él, digo lo mismo, pero es que me impresionó mucho la manera en la que la autora fue hilando cada uno de los crímenes. A la fecha todavía me acuerdo de este libro y pienso en cosas de él, y además también me gustó mucho cómo fue desarrollando la relación de los protagonistas, cómo fue haciendo que fueran ganando confianza entre ellos mismos y también conociéndose un poco más, y también cómo fueran como haciendo este equipo para poder resolver estos casos que la verdad es que sí eran bastante complejos. Y fue una gran lectura, y pues por eso quedó en este top. Una de las lecturas más maravillosas que he hecho, no solamente el año pasado, sino en toda mi vida, es Las bestias olvidadas de Elf, de Patricia McKillip. Esta es una novela de fantasía que ya había escuchado yo recomendada y la tenía muy pendiente, pero jamás me imaginé lo hermosa que iba a ser. Es la historia de una hechicera, de una mujer que vive alejada del mundo, digamos, en una montaña en su torre, que ella reúne, cuida a diferentes bestias que han sido partes de leyendas o de historias que, pues como el nombre del libro lo dice, han sido olvidadas. Y un día su vida se ve como cambiada, transformada, porque llega un hombre a pedirle que cuide un bebé. Este bebé es el hijo de uno de los reyes, de uno de los reinos cercanos a este lugar donde ella vive, pero también es hijo de la esposa de este rey, era también de otro reino que actualmente están en conflicto, y le pide que cuiden a este bebé para mantenerlo a salvo. Y un poco renuente al principio, ella accede, y pues a partir de ahí empiezan a desarrollarse un montón de cosas increíbles. Este libro lo amé muchísimo, de verdad, se me hizo muy muy precioso. Bueno, aquí es un poquito trampa, porque en realidad no, es que no es trampa, porque tampoco leí el libro completo. A ver, lo que pasa es que leí los primeros 2 volúmenes de The Husky and His White Cat Shizun, de Midmon. Esta es una novela, Danmei también es una novela muy extensa que al traducirla, al licenciarla en inglés, porque en español todavía no está licenciada, la dividieron en diferentes volúmenes. Es algo que han estado haciendo en general con este tipo de novelas, porque pues son muy extensas, y yo leí los primeros 2 volúmenes y se convirtieron también en una de mis lecturas favoritas, pero los estoy condensando en una solo para dar como más espacio. Teóricamente tendría que haber leído la historia completa como para poder quizás dar una opinión más completa de esta historia, pero genuinamente estos 2 volúmenes me encantaron. Es un hombre
que era el líder, digamos, de toda, era como un líder muy autoritario y que había llegado a ser líder a partir de matar, de como hacer cosas horribles. Era una persona horrible, el Tai Shan-yun. Por algún motivo, cuando muere, vuelve a revivir, pero tiempo atrás. Regresa en el tiempo a su juventud y pues a partir de ahí como que él decide que va a hacer cosas diferentes, que va a tratar de salvar a una persona a la que había amado y que además estaba seguro de que todas las cosas malas habían ocurrido después de su muerte, pero también quería de alguna forma medio vengarse de la persona que había sido responsable de su muerte. Y pues cuando él regresa, pues empieza a, digamos, vivir su vida de nuevo. Pero es una historia de fantasía que a mí me pareció bien interesante, porque al mismo tiempo que nos va contando como diferentes aventuras y diferentes cosas que va atravesando este personaje. Varias de estas como episodios que van pasando son muy reminiscentes de leyendas y de mitos tradicionales chinos, y eso a mí se me hace súper fascinante. Además, también algo que disfruto mucho es cómo va desarrollando justamente la forma de pensar y la psicología de los personajes y el conflicto que va creciendo en ellos a partir de ciertas cosas que se van dando cuenta conforme va avanzando la historia. Y pues a mí me encantaron estos dos primeros volúmenes, entonces por eso lo estoy incluyendo en este top. El siguiente libro, que también fue uno de mis favoritos del 2023, fue El idioma de los dragones, de Paula Rivera Donoso. De hecho, este sí lo tengo, se los puedo mostrar aquí. Es una compilación de cuentos de fantasía que me hicieron llorar. Cada uno de ellos me hicieron llorar. Y no porque fueran cuentos tristes, sino porque como justo un personaje del primer cuento dice... Pero bueno, el punto es que en lo que encuentro el cuento, la cita, les sigo contando de este libro. Y es que aunque son cuentos diferentes, con personajes diferentes, todos tienen como elementos únicos. Algo que los une, algo que los hila, es la existencia de un mundo llamado Fabularia, que es el mundo en el que se gestan las historias y las ideas, y que es además pues también como un poco como el reino de las hadas, el reino de todas las criaturas que justamente nacen de estas historias, y al mismo tiempo es un lugar real. Y pues es una cosa muy linda cada uno de los cuentos. Cuando una historia nos habla a lo más profundo de lo que somos, se vuelve verdadera en nuestra alma. Y eso fue lo que me ocurrió a mí con este libro. Y por eso chillé muchísimo, me encantó. El siguiente libro de este top de favoritos del 2023 es La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián Mirabete. Este también es un libro de cuentos. Es un libro de... podría decirse de ciencia ficción, aunque también algunos de los cuentos coquetean con la fantasía. Bueno, se supone, según este libro, que a la autora una organización secreta llamada La Zapeno le encargó la labor de escribir la historia de esta historia para dar a conocer la existencia de una serie de como de unas rocas que se encontraron en una caverna que al ser que emiten una cierta música, una cierta canción detrás de todas las cosas. Y entonces ella empieza a investigar sobre estas piedras, pero también sobre pues, la mujer que las descubrió por primera vez, y también lo va hilando con sueños que ella tiene, y entre esta historia va intercalando diferentes cuentos que tienen que ver con desastres naturales, con volcanes, con temblores, con... en general más bien como con esta canción detrás de todas las cosas, y con los personajes y con diferentes personajes nos va contando pues unos cuentos muy preciosos. A pesar de Camelot, de Verónica Pazos. El año pasado también tuve un libro de Verónica Pazos en mis favoritos. Es una historia inspirada en las leyendas artúricas, que me encantan. Ya alguna vez les hice aquí un stream sobre leyendas artúricas. En algún punto les hablaré más porque son muchas y me fascinan. Pero bueno, a pesar de Camelot, es la historia de Sir Kay, el hermano
adoptivo de Arturo. Es una historia que ocurre justo antes de esta escena tan famosa que todo el mundo conocemos, porque además se hizo popular gracias a la película de la espada en la piedra de Disney, que es cuando Arturo saca la espada de la piedra y se vuelve rey. Es una historia que empieza antes y que nos habla justamente de la relación entre Sir Kay y Arturo, pero también habla de mucho del reino de las hadas. Algo que me encanta de Verónica Pazos es que algo curioso con las leyendas artúricas es que son paralelas, digamos, a toda la creación del folclore céltico y de todas las cuestiones que tienen que ver justamente como con la tradición de las hadas. Es una cosa muy muy bella. Habla de los niños cambiados, habla de la relación de los hermanos, habla de la dama del lago, habla de, o por supuesto, de Arturo y de todo lo que significa tener que convertirse en el rey de Camelot. Es un libro muy increíble. Me encanta cómo escribe Verónica Pazos. Se nota que ella adora también estos temas y que además los ha estudiado muchísimo. Y pues sí, de nuevo está esta autora en mis favoritos un año más. El siguiente en la lista es La llegada del cometa de Tove Jansson. Es una historia que adoro, o sea, son unos personajes que adoro. Me encantaba la caricatura cuando estaba más peque y pues estos libros... ha sido muy interesante leer los libros porque yo conocía a los Moomins por la caricatura y también por los cómics, pero no había leído las novelas sino hasta el año pasado que leí El sombrero del mago y ahora este año que leí La llegada del cometa, que trata acerca de... Se enteran que va a llegar un cometa a el Valle Moomin y que este cometa probablemente vaya a destruirlo todo. Entonces Moomin Troll, el pequeño Moomin, decide emprender un viaje en compañía de Pequeñita y de Sniff para averiguar si eso es verdad y pues para ver si pueden hacer algo al respecto. Y en este viaje se encuentran con un personaje que amo, que es Snufkin. Es la primera vez que aparece Snufkin en estas historias. Es una historia como muy ligerita, como muy sencilla en apariencia, pero que va tomando muchísimos temas y que va, no sé, como hablando de ellos de una manera muy... Sí, pásalo. Es Snufkin. ¡Qué bonito! Oye, no había visto que tenías esto. No. Tengo a Moomin Mama, a Snufkin y a Sniff. Oh my god. Es que mi roomie también es bien fan de los Moomins. Es uno de mis favoritos también, no solamente por el libro en sí, sino por la experiencia de leerlo. No me callo del video que hice, de cómo hice una lectura inmersiva de este libro, de cómo no solamente lo leí, sino que además estuve haciendo cosas variadas, actividades. Fui a un planetario, cociné cosas con un libro de recetas de los Moomins y muchas cosas más. Este video amé hacerlo porque amé la experiencia justamente de hacer todas estas cosas. Entonces también por eso es mi favorito, o sea, como que se suma la experiencia de lectura a el libro en sí, aunque el libro también es maravilloso. Luego, no es un libro, pero lo estoy contando como, o sea, como un solo puesto en este top. Pero está Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. La saga de Mundo Umbrío, que comienza con Las dos muertes, que es la historia de Lina Posada, que es una niña que descubre que su padre es un vampiro, o más bien dicho, un umbrío. Y a partir de varias cosas que ocurren, tiene que irse a vivir con su familia umbría bajo tierra, al mundo umbrío, para poder, pues, descubrir y pues un poco también detener una serie de catástrofes que están ocurriendo en el mundo umbrío, al mismo tiempo que pues como que ella misma trata de entender cómo es su familia y se encuentra con un montón de cosas bien raras. Y un poco similar a lo que ocurrió con el libro de los Moomins, también no solamente fue leer estos libros, que estos libros son buenísimos, o sea, por sí solos son una maravilla. Tengo una reseña en mi canal, si lo quieren ver. En el platico un poco más a fondo de este libro, de sus personajes y de por qué es que me encanta. La llego incluso a considerar la mejor saga de vampiros que existe. Es una cosa fascinante lo que hace Jaime Alfonso Sandoval, porque retoma elementos como principales justamente del folclore de los vampiros y de todo lo que implican ellos, pero además les da como un giro muy interesante al meter ciertos aspectos científicos en ello. Y además está escrito con un humor muy, muy agradable. Pero además algo que sumó mucho a la
a la experiencia fue justamente todas las actividades alrededor de esta lectura que realizamos, porque fue una lectura que hicimos en Fairy, que es uno de los muchos círculos de lectura que tengo. Y pues hicimos varias cositas y la verdad es que eso también abona muchísimo. Siempre el leer en compañía y poder compartirlo y hacer como otras actividades, pues está padre esto. Dreams and Shadows de Robert Cargill es un libro bien extraño. Honestamente es un libro bien extraño y siento que a mucha gente podría no gustarle. Siento que a mí me gustó y se convirtió en uno de mis favoritos porque apela muy específicamente a cosas que a mí me interesan muchísimo, que tiene también que ver con los cuentos de hadas. Siento que eso también es como un tema central en mis favoritos del 2023. Habla mucho de esta cuestión justamente de como de las hadas, pero de una manera que yo no había visto en la literatura en general, o sea, más allá de la literatura clásica de hadas, no la había visto reflejada. Y es que este libro trata acerca de un niño, bueno, en realidad trata acerca de 3 niños y de sus historias que tienen que ver justamente con cómo se involucran con este mundo de las hadas. Uno de ellos es cambiado al nacer y pues tiene que vivir su infancia en el mundo de las hadas, mientras que el changeling al que dejan, el niño cambiado, también es otro de los personajes. Y por último tenemos un personaje que yo diría que es el principal, que hace un trato con un genio que, bueno, más bien pide un deseo a un genio y este deseo pues desencadena un montón de cosas muy interesantes porque refleja justamente el tipo de mundo de hadas, el tipo del reino de las hadas, que es realmente el reino peligroso, que es realmente como esta cuestión de que las hadas, su moral es retorcida y distinta a la humana, que no es necesariamente que sean malévolas o que sean benévolas, aunque sí hay hadas malas y hadas buenas, podríamos decirlo por como nosotros lo veríamos, que son los dos diferentes reinos. Y la manera en la que lo habla se me hace muy interesante porque es como más apegado a lo tradicional, pero que no se ve porque justamente se ha dulcificado mucho la imagen de las hadas en la literatura desde hace mucho tiempo. Entonces se me hizo bien padre verlo en un libro así. Y además también tiene como unos elementos ahí como bien densos de, pues no sé, como de las consecuencias de tus actos, de las cosas que haces, cómo se ven, pues las consecuencias que tienen después y cómo tienes que apechugar. Está bien interesante. Y para terminar, los libros favoritos del 2023, como les dije, no tienen un orden realmente en específico, sino que el orden en el que los fui leyendo está Tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Gumá. Este es el único libro que no es ni de fantasía ni de ciencia ficción de mis favoritos y es una novela que me rompió el corazón muy cañón. Es la historia de una niña llamada Mar que vive en Chile y justamente nos narra, o sea, esta historia comienza justo cuando se hace el golpe de estado y comienza la dictadura y nos habla de todo este proceso que ella tuvo que pasar a partir de la desaparición de su padre, del exilio, o sea, de refugiarse y del exilio y de cómo lo ve todo una niña pequeña, de cómo a través de los ojos de esta niña nos va narrando pues los horrores que ocurrieron en esa época, pero de una manera también como muy luminosa y esperanzadora y muy tierna y me hizo llorar muchísimo, pero creo que es un libro muy bonito, es un libro muy breve también, pero muy contundente y muy triste. Y pues eso es todo por este video, muchas gracias por verlo, nos vemos en el siguiente video que van a ser el top de mangas y espero que estén muy bien, que tengan muy lindas lecturas y muy linda semana y mágicas muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.